la inflamación, pues bueno, ya ahí vas recordando qué habías visto, qué ponías, pero yo lo pongo a manera de narrativa, pues. Sí, está bien, Ahora, así es. Ajá. en la parte ya donde qué aprendiste durante hacer las actividades, pues bueno, ya ahí pongo quizás un poquito más términos médicos que como los del glosario, como de la línea del tiempo, etcétera, ¿no? Sí. Ya un poquito más técnico, vaya. Ok. Y ya en la última parte, que es prácticamente la de, ¿cómo se llama? Ya al final, el que concluiste, que aprendiste, ¿verdad? Sí, así es. Ya en esa parte, pues ya prácticamente hago una narrativa sintetizada de todo lo que aprendí realizando la actividad. Y sí, por ejemplo, hacer las tablas de comparativas, hacer resumen, etcétera, pues sí me ha ayudado bastante. Antes no las hacías, David. ¿No lo hacías así? Anteriormente quizás con otras materias no lo utilizamos mucho con la materia de histología, que Ajá. sí nos pedían muchas tablas comparativas, el sintetizar la información más que nada, pero con otras materias casi no, la verdad. ¿La materia de histología la llevabas con la doctora Patti Coronel o con quién? No, con la doctora Ana Karen Villaverde. Ah, con Ana Karen. Sí, es que estamos en la misma frecuencia, tenemos similares metodologías, como profesores nos, nos hemos, ¿cómo decir? Hemos comprendido toda esta política de la Universidad Nacional Autónoma de México para que realmente a lo que estemos enseñándoles es a utilizar esas herramientas de enseñanza. Y entonces sí te están sirviendo, David, el hacer así, el compartamentalizar todo lo que vas aprendiendo, el poderlo organizar de una manera más óptima mediante el uso de las tablas, mapas cognitivos. ¿Sí te está sirviendo? Sí, doctora, demasiado creo yo. Ay, pues qué bueno, eso me da mucho gusto. ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia de lo nuevo que ha adquirido? Edson y luego Angélica. Sí, Edson. Ok, sí, bueno, por ejemplo, en la metodología que estamos ocupando, como lo ha mencionado David, creo que todas las materias que hemos llevado, en las que hemos realizado actividades, pues la mayoría se ha enfocado en de que no, pues hagan resúmenes. Entonces, creo que un resumen, pues prácticamente es como que ir transcribiendo pequeñas partes de, por ejemplo, en este caso, un artículo, así, no lo más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, un resumen creo yo que no es lo más preciso como para la hora de volver a estudiar el tema, porque tenemos que leer todo el texto y, bueno, hasta cierto punto yo, mí que soy algo distraído, me pierdo y pierdo el hilo de lo que estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, con estos nuevos métodos que usted nos ha puesto, diagramas, tablas comparativas y todo esto, como que enfoco más y me centro más, no sé, como que mi concentración o presto más atención a estos detalles, ¿no? Porque está un poco más sintetizado y entonces como que empiezo a relacionar las palabras con el significado o el proceso que estamos llevando, ¿no? Porque pues de todas las materias que hemos llevado a lo largo de estos 3 años de carrera, pues sí, con la doctora Ana Karen Villaverde, que igual creo que fue nuestra primer maestra que nos empezó a meter esos tipos de... Introducir, ¿verdad? Ajá, introducir ese tipo de material como mapas, diagramas y todo esto. Creo que es de la materia de la que más he aprendido y he entendido que pues de la mayoría de las otras. Y ahorita pues con usted, ajá, y con usted igual, lo mismo pues de que ya como que estoy reteniendo más información que en otras materias que solamente nos piden resúmenes. Pues me gusta esto que estás diciendo, Edson, porque pues ese es el objetivo principal, el encontrar sistemas de autoaprendizaje que realmente garanticen que se quede con nosotros el conocimiento. Y en el método tradicional de los resúmenes o estudia y lee nada más el libro, pues no se lleva a cabo esto. Vamos a escuchar a Angélica, qué es lo que nos quiere participar.
Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, como dicen mis compañeros, igual a veces se hace un poco tedioso porque llevas otras materias y tienes que estudiar otras cosas. Y el hacer un resumen sí tiene una parte buena, pero a la vez el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que te lleva o a veces pierdes el enfoque. Por ejemplo, las tablas que usted nos da de definición, ¿para qué es? Un ejemplo. O sea, Ujú. es como, va muy directo a lo que uno quiere, a lo que uno le importa o le interesa, ¿no? O, Es organizar la información que estoy recibiendo, ¿verdad? sí. Sí, así es. Sí, y entonces a veces en un resumen pierdes el enfoque y le pones otra cosa o información que sí sirve y es relevante, Pero a pero veces hasta de más, ¿no? para Sí, lo que estás sí. estudiando en el momento, pues quizás no sea tan factible, además por la cuestión del tiempo que tenemos. Entonces Ajá, sí, es bastante bueno. A mí me gusta mucho que las tareas no solamente sean como adornos, sino que sean realmente para lo que es, ¿no? Para terminar de reforzar el aprendizaje. exacto. Entonces, la conclusión importante de todo esto que han venido platicando, las tareas son no cumplir un requisito. Las tareas tienen por objetivo que te afirmen los conocimientos, que sea el que continúes extramuros, fuera de las aulas, el aprendiendo, el conociendo mejor. Y todo esto va enfocado, todas estas herramientas te ayudan a enfocarte mejor en la esencia pura del aprendizaje. El aprendizaje, para que sea efectivo, es porque lo analizaste realmente la información, tomaste la decisión de esto que estoy revisando, qué es lo más importante para que sea lo que estés plasmando ya en una manera de apuntes, de apuntadores, para que el día de mañana, si lo requieres y dices, ay, ya se me olvidó qué es esto, lo encuentres rápidamente. Oye, Edson, entonces el hecho de hacerlos como mapas cognitivos y tú, Angélica, te ahorra tiempo en hacer, en plasmar tus conocimientos, hacerlo de esta manera, te ahorra tiempo, Angélica, con respecto a lo que decías de los resúmenes. ¿Has estado haciendo más ágiles estas actividades, más rápidas? Bueno, de mi parte, al principio, claramente cuando le pierdes a la práctica de hacer algo, pues Ah, claro, inicias, sí. inicias así, comienzas como a hacerlo Ujú. tardado o mientras ideas la forma de cómo organizar la información. Pero cuando ya estás teniendo una práctica constante, pues ya se va haciendo más ameno, más, o ya como que ya sabes cómo vas a Sí. hacerlo. A veces piensas, en este tipo de información estaría súper bien hacer una tabla, o aquí estaría bien hacer un diagrama, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo de la inflamación, es Ujú. considero yo que es más un diagrama de flujo, conviene más, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí, eso, ¿verdad? Y ya con la práctica lo haces automáticamente y ya queda mucho más claro. Levardo, ¿qué quieres participar? Y bueno, como estaba preguntando de que pues, y como bien explicó mi compañera, al principio sí es como de que para acostumbrarse, pues después de tantas tareas pues que hemos venido realizando por medio de resúmenes, pues sí es como de que perdemos la práctica, ¿no? Entonces, siento que a mí lo que se me hace un poquito pues más tardado, bueno, a mí en lo personal me gusta siempre como que leer el tema y tratar de entenderle primero para después plasmarlo pues ya en el diagrama o en la tabla comparativa que se realice. Sí, Más allá, o sea, de la realización, porque, o sea, lo importante, bueno, por lo menos para mí, es entenderle el tema y es. sobre todo, o sea, lo que voy a plasmar sean mis propias ideas que, o sea, que como yo le entendí, pues más que nada. Claro, porque de eso se trata. El problema con los resúmenes es que los vamos transcribiendo, nada más vamos copiando lo que dice el libro y lo vamos haciendo chiquito, ¿no? Que le quitamos palabras, pero no deja de ser la información que alguien en su cabeza ideó y la explicó a su manera. En cambio, una síntesis, que es lo que realmente
se les pide que realicen en este curso es ya el análisis profundo de la información dicho de una manera sintetizada, ¿verdad? Entonces, eso, pues lógicamente que dirán todos, me ayuda más a aprender, ¿no crees? Sí, así está. ¿Es eso lo que querías decir, Wilibardo? Así es. Sí, doctora, Sí, así compartimos, sí, traduje bien tu información. Y David, es. Sí, doctora. sí, un último Sí, comentario, sí, David. de hecho, doctora, creo que yo estoy, por ejemplo, en la misma sintonía que el compañero Willy, porque a mí en lo personal también, o sea, me gusta comprenderle primero al tema, es decir, que yo lo entienda al tema para después plasmar la idea en la síntesis, vaya. Entonces, quizás por ese detalle me llevó un poquito más de tiempo, pero bueno, retomando otra vez el comentario del compañero, para mí es mucho más importante comprender el tema que plasmarlo, vaya. Ajá, sí, esa parte lo sabemos. Solo que, bueno, la cuestión es para cuestión calificaciones, pues ustedes tienen que demostrar, ir demostrando el cómo van avanzando en sus conocimientos. Y retomando lo que decías, David, del SQA, nada más ahora procuren que en SQA vayan haciendo un análisis de cómo van evolucionando en su aprendizaje para que lleguen a la conclusión de qué áreas de oportunidad puedo utilizar más, cuáles me están faltando utilizar. ¿Sí? Bien. Y otra observación, las imágenes. Si tú a tus trabajos le pones imágenes, estás reforzando la memoria de manera duplicada, porque si no te acuerdas de las palabras, de lo que escribiste como texto, te puedes acordar del dibujito que pusiste, ¿sí? Y entonces van a ver el resultado de esto, lo vas a ver, pero a 30 años, 20, 30 años de distancia. Cuando digas, pues del curso que me acuerdo que estudié un montón, no sé, de tal curso, pero que lo hacía como resúmenes de los trabajos de tareas que me dejaban, pues ya se me olvidaron. En cambio, los que hice como mapas cognitivos se me quedaron mejor para más tiempo en la memoria. Bueno, pues vamos a pasar entonces al tema de hoy. Nos habíamos quedado con todas las fases, analizamos de cabo a rabo el cual era el proceso de la inflamación aguda. Y vamos a pasar entonces ahora a complementar la segunda película, la inflamación crónica. Es como Duro de Matar 1 y Duro de Matar 2. ¿Sí? En una de las películas puede haber unos protagonistas, en la segunda pueden estar esos protagonistas, pero agregarse otros protagonistas diferentes. Bien, tomar otros papeles importantes. Es algo así similar con la inflamación crónica. En la inflamación, te les recomiendo, no dejes de poner los esquemas que sean útiles en el libro. Este esquema está muy didáctico, ¿sí? Es un recordatorio de que la inflamación aguda, si es chiquita, pasa rápido, pues se resuelve y no hay problema. Pero lo que vamos a ver ahora son esos detalles que caracterizan a cuando la inflamación aguda progresa. Inflamación aguda no es un evento aislado de la inflamación crónica. La inflamación crónica es el resultado de una inflamación aguda que no ha sido suficiente como mecanismo para contrarrestar un daño tisular, o bien, en el caso, porque hay varias etiologías, en el caso de estas enfermedades autoinmunes, que donde la inflamación se está prolongando demasiado tiempo. Aún desde el tiempo, hablando del tiempo, inflamación aguda es lo que va a suceder en los primeros 7 días, y después de 7 días
de un proceso inflamatorio, vendrán otros comportamientos de la inflamación con otros actores que también participan. Quiere decir, la inflamación aguda es realmente la progresión, la inflamación crónica es la progresión de una inflamación aguda que no se resolvió en corto tiempo. La inflamación crónica tiene por características el presentar estos signos, agregársele estos signos, empiezan a hacerse más evidentes la angiogenia, que es la angios de vasos sanguíneos, genia, formación, la neoformación de vasos sanguíneos. En la inflamación crónica, recuérdense que los polimorfonucleares neutrófilos tienen una vida relativamente corta, desde horas a unos pocos días. Así que al cabo del pasando el tiempo de un proceso inflamatorio, los polimorfonucleares neutrófilos empiezan a reducir en número, empiezan a desaparecer, quedando entonces el cuadro histológico dominado por las células mononucleares, por macrófagos y linfocitos. A través del tiempo, a medida que va progresando el proceso inflamatorio, se va generando también cicatrización, se va a presentar ahora el cuadro con mayor cantidad de fibras de colágeno. En el otro escenario, cuando una inflamación aguda, desde el comienzo hay mucha destrucción tisular, lógicamente que a mayor destrucción tisular, la reacción inflamatoria, el reclutamiento leucocitario va a ser mucho mayor y obligatoriamente estos daños tisulares muy extensos siempre llevarán aparejados la parte de característica del proceso inflamatorio crónico, que es la fibrosis, los depósitos de colágeno, la cicatrización por fibrosis. Entonces, partamos de este hecho. En la fase aguda, los neutrófilos han ido saliendo de los capilares para dirigirse al combate de los agentes nocivos o la destrucción o la eliminación de los restos celulares. Pero a medida que pasa el tiempo, como nada más tienen, como les platicaba, nada más tienen un tiempo de vida de entre 7 horas, aunque a veces alguna de estas células puede sobrevivir hasta 14 días, no es la regla. La mayoría, desde las primeras horas, ya han muerto gran cantidad de neutrófilos en la batalla, porque es una batalla al final de cuentas, hablando sobre todo de los agentes biológicos, donde hay que ir contra el tiempo, ganándoles la carrera a que no proliferen los gérmenes o que los mismos gérmenes terminen también destruyendo a los neutrófilos. Bien, entonces se van muriendo los soldados en la batalla, los neutrófilos, así que muchos de ellos no van a pasar de unas cuantas horas, ¿sí? Y como tiempo de vida, digamos que en promedio estarán algo así como en una mayoría, como 3 días a menos de 7 días, en que luego les toque ya morirse por apoptosis o por su propia destrucción de tipo necrosis. Entonces, a medida que avanza la inflamación crónica, tendremos el cambio de la composición celular. ¿Y qué puede llevar a la inflamación crónica? Por lo general, son procesos que no se resolvieron solo con el mecanismo de inflamación aguda, como ocurre con ciertos gérmenes que son más resistentes, que tienen una mayor virulencia y que permanecen más tiempo en los tejidos. Pero no olvidar también estas reacciones inmunológicas, las enfermedades que se caracterizan por una inflamación o exagerada o prolongada. Entonces, la primera fase salieron neutrófilos. Pasando unos días, los neutrófilos comienzan a menguar en número
para que los monocitos que al pasar a los tejidos son los macrófagos, estos que tienen mayor durabilidad, más resistencia y más capacidad fagocítica, sean los que proliferen o los que se encuentren en mayor número en el proceso inflamatorio crónico. Y unas palabras con respecto a los macrófagos. Los macrófagos se convierten en esta segunda película de la inflamación crónica como en los sustitutos de los directores de orquesta de todos los cambios que se estarán sucediendo en este proceso crónico. Una vez que salen de los tejidos, primero ellos tienen que activarse, quiere decir recibir todas las instrucciones para su funcionalidad, y estas se las van a dar los linfocitos T que ya están en los tejidos. Mediante el interferón gamma, los macrófagos tisulares se activan para empezar a orquestar al mismo tiempo dos funciones. Por un lado, desde sus núcleos comienzan a recibir la instrucción para elaborar mayor cantidad de citocinas que en parte van a ayudar también a que se sigan reclutando hasta donde sea posible a los neutrófilos. Pero también muchas de estas citocinas tienen que ver con la angiogénesis y con la formación del tejido cicatricial por proliferación de fibroblastos, o sea, van a estimular la producción de fibroblastos, la producción de endotelios para nuevos vasos sanguíneos, y que sirven tanto como componente de la inflamación crónica, como también las bases para la reparación tisular, para que se pueda construir un tejido cicatricial que repare el tejido que fue dañado. Yo les recomiendo incluir en su síntesis estos esquemas. Este esquema sobre todo porque está sencillo de interpretar, donde podemos observar que el macrófago, para que se active, requiere la acción del linfocito T mediante interferón gamma que activa el macrófago, y que ya una vez activado va a participar el macrófago, por un lado, para el reclutamiento leucocitario de más polimorfonucleares, pero a su vez con otras citocinas mantiene activos a estos linfocitos T para que cuando lleguen otros macrófagos ya rápidamente los activen. Y también, por otro lado, no hay que olvidar que en toda esta reacción, los macrófagos tienen un papel importante para la progresión de la curación por cicatrización. Dentro de las citocinas, que son las importantes mediadores que liberan estas células, vamos a tener factores de diferenciación celular, como el factor de crecimiento endotelial, el crecimiento de fibroblastos, que van a contribuir mucho a este proceso de reparación. Y toda la bola de interleucinas que son producto también de estas células, que ayudarán entonces a que se sigan orquestando el mecanismo de inflamación adecuadamente, los factores de necrosis tumoral para reclutamientos leucocitarios, en fin. Entonces son altamente importantes los macrófagos. Podríamos decir que son la célula que va a dirigir, a orquestar lo que continúa en la inflamación crónica hasta su resolución por cicatrización por fibrosis. En esta tabla, que te puede ayudar como para una idea de plasmar tu síntesis, no dejes de poner esa acción de los macrófagos, ¿sí? Tanto sus efectos endoteliales como los efectos sobre los fibroblastos, y que también muchas de estas citocinas que se liberan pues van a ser los responsables de los daños o de los cambios
signológicos, sintomáticos que tiene el paciente a nivel general, que si la falta de apetito o la fiebre, etcétera. Bueno, pues resulta que el macrófago también tiene otra función bien importante. ¿Cómo es que cesa la inflamación? ¿En qué momento se produce como el mensaje de, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó la inflamación, deja de haber inflamación? Bueno, pues resulta que los macrófagos también, una vez que ya no hay cadáveres celulares que limpiar, que ya no hay agentes nocivos, ya se acabaron las bacterias, ya no hay enemigos. Bueno, entonces desde esos núcleos comienza o llega otro mensaje para la producción ahora de otro mediador, del óxido nítrico. Y va a tener acción directamente endotelial para que los endotelios reviertan ahora todos los cambios que tuvieron, desde que se vuelven a juntar las células endoteliales y los poros ya se hacen pequeños, y en especial de que dejan de estimularse estas células para mantener sus receptores de membrana, así sus antenitas puestas para ir cachando a los leucocitos y adherirlos, o a los macrófagos, a los monocitos y adherirlos. Entonces, de esta manera contribuyen a la reducción de la inflamación, a ir frenando que continúe el proceso inflamatorio. La inflamación crónica, entonces, en resumen, se caracteriza por otro aspecto microscópico. El campo de batalla ya cambió. Ahora los soldados van a ser macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, abreviando entonces que son células mononucleares. La inflamación crónica, para que se haya hecho crónica, pues realmente los tejidos, como se observa, es porque tuvieron una mayor destrucción tisular por lo general. Y luego, por supuesto, que se entremezclan con los cambios que ya están sucediendo de la reparación. La inflamación crónica no tiene que terminar para que empiece la reparación. La reparación se va dando desde la primeritita fase de la inflamación en su forma aguda, desde la fase inicial vasoactiva, con la salida de la fibrina, ya se puso esa primera malla que va a servir para ir luego colocando, es como si pusieran los cimientos de una construcción. Entonces, la reparación es un evento que se solapa en la misma inflamación crónica. Aquí hay un diagrama que te puede ayudar también a dar ideas de que puedes poner cuáles son los mediadores que se liberan por los macrófagos, linfocitos, cuáles son sus acciones. Y bueno, de esta manera comprender la base teórica de por qué se suceden todos los cambios. Y veamos entonces ahora en tejidos cómo se observan. Vamos a poner de ejemplo a este parénquima pulmonar. Bien, esta fotografía pues nos muestra un tejido prácticamente normal, a excepción de que tiene algunas zonas donde los alvéolos se les han roto sus paredes y entonces quedan cavidades alveolares más grandes, similar a lo que ocurre en el enfisema. Pero noten ustedes que es un tejido que no tiene todo ese colorcito azul del punteado de leucocitos que se podría observar con hematoxilina y eosina. No hay inflamación. En este supuesto, vamos a poner el supuesto, en donde se trate de un recién nacido que al momento en que todavía no nace, pero que empieza a sufrir hipoxia. Está por nacer, están en trabajo de parto y no logran nacer, no pueden nacer por X razones, y entonces empieza a tener hipoxia tisular. Y esto lleva a que se desencadene el mecanismo de respirar, de intentar
adquirir el oxígeno respirando, pero como todavía no nace, pues no entra aire. Lo que entra a sus pulmones, hasta las cavidades alveolares, es líquido amniótico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Llega el líquido amniótico y en el líquido amniótico hay muchas sustancias y entre ellos también elementos celulares de esa descomposición, de esos restos del epitelio escamoso de la piel del bebé que se fue descamando. Y entonces aquí las podemos ver representadas al microscopio como estos filamentos que son realmente parte de esa queratina superficial de la piel del bebé. Bueno, pues esto es un cuerpo extraño, esto es un cuerpo irritativo, hay una intoxicación química de las células de los alvéolos y entonces comienza la respuesta inflamatoria, en donde los tabiques alveolares ahora van a mostrar capilares que están repletos de eritrocitos como forma de observarse esta circulación que está siendo congestionada. Esto es en una primera fase, en una fase vasoactiva. Imaginemos que este bebé se prolongara el daño de no nacer, continuara con sus cambios de hipoxia y entonces, como parte de esa respuesta a la hipoxia, sus esfínteres se dilatan y empieza a evacuar meconio, el contenido de su intestino. Bueno, pues el meconio es todavía más agresivo y entonces la inflamación se va a potenciar, va a ser mayor. Ahora los tabiques alveolares van a estar engrosados porque va a haber más edema, los capilares van a estar más congestivos, entonces ya vamos a tener unos tabiques alveolares todavía de un grosor mayor. Bien, vamos a ver cómo evolucionaría. En el comienzo, ya hablando de la respuesta inflamatoria, una vez que se engrosaron, que hay edema intersticial en las paredes alveolares, bueno, luego vendrá el reclutamiento. ¿Y en dónde está el cuerpo malo que hay que acabar con él? Pues en el interior de los alvéolos, el meconio y además los restos de la piel de bebé. Entonces, la salida inicial va a ser hacia las cavidades alveolares que se van a retacar, se van a llenar de neutrófilos. Esto será la característica de la inflamación aguda. Ver este cuadro nos hace saber que es un proceso agudo, inflamatorio pero agudo. Pero a medida que evoluciona la inflamación, pasan días de este proceso. Ya nació el bebé, pero el proceso ya lo tenía bien instalado en el pulmón y pasan días y todavía los macrófagos no alcanzan a eliminar a todos tanto cadáveres celulares de los neumocitos que murieron, ni el material meconial, y entonces se irá progresando, haciéndose más gruesos estos tabiques alveolares, porque ahora hay otros elementos que vinieron proliferando, como son el aumento de fibroblastos y de la síntesis de fibras de colágeno. Por eso entonces ahora los tabiques alveolares van a tener fibras de colágeno, engrosamiento mayor, y el tipo de infiltrado inflamatorio ahora va a ser mononuclear. Van a ser linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Si lo pudiéramos ver en una radiografía, que no corresponde esto al caso que les supuesto que estamos platicando, estos son de adulto, estas radiografías, pero podríamos ver más o menos los mismos cambios en un proceso inflamatorio agudo, donde va a haber exudado, va a haber edema de los tejidos, y que veríamos esta imagen, una imagen borrosa, una imagen como de vidrios despolida, que van borrando los campos pulmonares. Pero en un proceso inflamatorio crónico ya pudiéramos identificar estas líneas que representan ya la fibrosis, la cicatrización de esos tejidos como parte de la inflamación crónica. En la inflamación aguda, entonces, vamos a tener
muchísimos polimorfos nucleares. Estos son los que van a llegar primero y se van a reclutar en mayor número al comienzo. Como se verá entonces macroscópicamente, pues va a ser representado por la congestión, el edema, bien, pero a medida que progresa ya la inflamación a hacerse crónica, empieza también esa organización fibrótica y el tejido va a empezar a solidificarse. Ya no se va a ver tan congestivo. Va a haber angiogenia, pero no congestión. Histológicamente ya pudiéramos ver cómo progresan desde las pequeñas fibras de colágena que se están creando de nuevo a que se van haciendo cada vez mayor cantidad de fibras de colágeno en ese infiltrado inflamatorio crónico, y donde las células ahora ya no son polimorfonucleares, ahora son monocitos, macrófagos en los tejidos. Ahora van a haber célula plasmática y va a haber linfocitos. Bien, entonces así es como pudiéramos observar. Ya habrá casos donde la inflamación crónica se prolongue mucho, pues el daño tisular o el daño o los aspectos de reconocer la inflamación, pues se van a ver mucho más evidentes. Y a medida que evoluciona un daño inflamatorio, mayor cantidad de fibrosis que se va a poder estar produciendo. Veremos entonces mayor cicatrización, mayor fibrosis. Un aspecto importante también que caracteriza a la inflamación crónica es que pongamos en el terreno de la misma lógica, en el mismo caso que decíamos del niño que aspiró mecón. Sí, ahí está todo lo que se ve café, pues es en material meconiano. Los macrófagos generalmente actúan de manera individual. Salen de los capilares y por quimiotaxis, ahí se va dirigiendo este macrófago para intentar fagocitar, pero este es un cuerpo grandote, está grandote este cuerpo que es extraño a nuestra economía orgánica y no alcanza el pobre macrófago a podérselo comer, no lo alcanza a envolver. Y entonces los macrófagos toman una dirección diferente, son bien abusados y deciden entonces unir sus fuerzas y se empiezan a unir uno con otro para fusionar sus citoplasmas y tener mayor cantidad de citoesqueleto que puede movilizarse y entonces ahora sí englobar a estas sustancias tóxicas, a estos cuerpos extraños y tener más eficiencia. Entonces, en la inflamación crónica también se puede dar estos fenómenos en que los macrófagos comiencen a unirse unos con otros para dar lugar en ciertas enfermedades a la formación de lo que se conoce como granulomas, lesión inflamatoria crónica granulomatosa, porque hay formación de granulomas. Bien, una característica de estos procesos crónicos granulomatosos es este cambio de los macrófagos que ahora en su fusión parecen más que células individuales, ahora se van a ir pareciendo a pedazos de epitelio. Y así se va a llamar el cambio. Va a haber macrófagos epitelioides. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo los núcleos están vivitos y coleando ahí de varios macrófagos que se fusionaron y que entonces ahora sí, entre todos, alcanzaron ya a comerse cuerpos de mayor tamaño. Bien. Bueno, entonces la inflamación crónica granulomatosa. Yo te recomiendo en el glosario no dejes de poner la definición de granuloma. Un granuloma es una inflamación crónica compuesta por macrófagos epitelioides, porque parecen pedazos de epitelio en esta fusión. Ya no parece que sean
células, leucocitos nada más, sino parecen como si fueran pedacitos de epitelio, que en la fusión van formando células gigantes multinucleadas. Bien, esa es la característica propia de los granulomas. Y como otros datos que se pueden presentar, en donde al verlos interpretamos que el proceso inflamatorio lleva tiempo de evolución, es crónico, es que en algunos tejidos pueden empezar a ver los fenómenos de metaplasia. La inflamación aguda no alcanza a que el tejido reaccione y haga ese cambio de metaplasia. Eso es hasta la inflamación crónica. Por ejemplo, si estábamos hablando de este bebé con cuerpos extraños, meconiales en el pulmón, bueno, a lo mejor en los bronquios empiece a ver, como parte de la inflamación crónica, un cambio de metaplasia escamosa del epitelio respiratorio, tornarse a un epitelio tipo escamoso. Entonces, las metaplasias son parte también de la inflamación crónica, pero no siempre se presentan. Otro cambio que normalmente acompaña a la inflamación crónica cuando se trata de parásitos es la presencia de un agregado más, que son los eosinófilos. Entonces, al hablar de la eosinofilia en los procesos inflamatorios crónicos, nos habla de cronicidad. Bien, entonces volvamos a los granulomas. Ya vimos su definición. Son procesos inflamatorios crónicos caracterizados por la presencia de macrófagos epitelioides, algunas de estos formando células gigantes multinucleadas y que se rodean por lo general de un anillo de linfocitos. Esa es la definición completa. En este esquema vemos ese fenómeno en los macrófagos que estaban de manera individual sueltos, uno separado de cualquier otro tejido, ahora se fusionan y a medida que se van fusionando, sus membranas plasmáticas empiezan a crearse brechas para fundir la membrana plasmática entre uno y el otro y de esa manera conformar células gigantes multinucleadas que quedan entonces con los núcleos de todas las células que se fusionaron en su interior y que de las cuales en los procesos inflamatorios crónicos son de dos variedades más frecuentemente vistas. El de tipo Langhans, la célula gigante tipo Langhans y la célula gigante de tipo reacción a cuerpo extraño. La célula tipo Langhans tiene por característica que los núcleos de estas células gigantes, de estos macrófagos fusionados, se arreglan formando una herradura en la periferia de la célula, en la parte interna de la membrana plasmática. Ahí se acomodan casi de una manera circular, incompleta, por eso tienen como la forma de una herradura. Mientras que las células gigantes de reacción a cuerpo extraño tienen los núcleos dispersos, no tienen una organización, un orden especial, sino se ven todas ahí regadas. Se llaman así porque habitualmente son las que se van a observar ante la presencia de cuerpos extraños. Que si te enterraste una astilla, que si hay un material de sutura después de una cirugía y que hay una reacción inflamatoria crónica para eliminar ese material de sutura, bueno, las células que se van a observar son de este tipo, de cuerpo extraño. Aquí en estas imágenes microscópicas podemos ver una célula de Langhans perfectamente con sus núcleos aquí en herradura en la periferia de la célula. Acá abajo estamos observando la diferencia con una célula gigante de tipo cuerpo extraño. Todos sus núcleos desperdigados sin una organización especial. Bueno, ¿por qué es importante mencionar las inflamaciones crónicas granulomatosas? No es la regla de toda inflamación crónica.
Estas solo se presentan en ciertas condiciones y hay enfermedades que se caracterizan porque su patrón inflamatorio es precisamente de tipo granulomatoso. En la tabla que aparece ahí en el libro, vas a ver cuáles son esas enfermedades crónicas granulomatosas. Encabezando la lista por su popularidad en frecuencia, la tuberculosis, luego la lepra, la sífilis, fiebre por arañazo de gato, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. Hay otros como el linfogranuloma venéreo, hay varias enfermedades. El ver este patrón inflamatorio granulomatoso nos hace pensar en esos diagnósticos, ¿sí? A precisar unas etiologías en especial. Algunos granulomas, como los que ocurren en la fiebre tifoidea o en la listeriosis, tienen otras morfologías características, como que los macrófagos tienen eritrocitos en su interior, están fagocitando eritrocitos, y estas se llaman células de Rindfleisch. Bien. Hay otras enfermedades que hasta nombres propios tienen para estas lesiones granulomatosas, como por ejemplo en la carditis reumática, la fiebre reumática. Las lesiones en el corazón se caracterizan por que se forman granulomas que se llaman nódulos de Ashworth. Se les han puesto el nombre de nódulos de Ashworth. ¿Qué son los nódulos de Ashworth? Pues son lesiones granulomatosas en el proceso inflamatorio crónico de las fiebres reumáticas. Algunos granulomas muestran necrosis central y esto ayuda también para los diagnósticos diferenciales. Cuando la necrosis central tiene muchos piocitos, tiene muchos neutrófilos medio destruidos en su material necrótico, el central. Aquí vemos el material, el purulento, necrótico purulento, licuefactivo, central, y luego los macrófagos epitelioides, célula gigante. Bueno, esto caracteriza a ciertas enfermedades. Por ejemplo, la fiebre por arañazo de gato o el linfogranuloma venéreo. En el linfogranuloma venéreo, donde va a estar esta reacción granulomatosa con necrosis central de licuefacción, va a ser en los ganglios linfáticos inguinales. Bien, en la fiebre por arañazo de gato también son los ganglios linfáticos donde se va a observar ese proceso inflamatorio crónico granulomatoso con la necrosis central, rodeada por los macrófagos epitelioides y los linfocitos más periféricos. Pero el prototipo de todas estas enfermedades crónicas granulomatosas va a ser la tuberculosis. Desde las primeras lesiones de la primoinfección con el nódulo de Gone hasta las formas ya evolutivas como enfermedad tuberculosa, pues su caracterización, su característica es que la inflamación es crónica granulomatosa. Este es un buen ejemplo de decir por qué se hace un proceso inflamatorio crónico, en qué condiciones. Pues, ejemplo, cuando tienes un agente tan virulento que no puede ser destruido simplemente por la acción fagocítica de los neutrófilos primero y de los macrófagos luego, y que ahí continúa el bicho hasta que no le das tratamiento, no se va a quitar, no se va a morir este micobacterio. Y entonces va formando lesiones granulomatosas que característicamente tienen necrosis gaseosa central. Esto caracteriza a la infección tuberculosa. Los granulomas con necrosis gaseosa, que se va a ver como un material amorfo, acelular, sin células, en la parte central, rodeado por los macrófagos epitelioides, algunos fusionados como célula gigante tipo Langhans y rodeados a su vez por un anillo de linfocitos. Bien. Bueno,
Entonces, aquí más ejemplos de enfermedad tuberculosa, la necrosis gaseosa celular, las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, vemos todas ellas con sus núcleos en arreglo como herradura. Algunos granulomas al ir evolucionando, como hay fibrosis en la inflamación crónica, pues terminan fibrosándose, algunos terminan con calcificaciones. Macroscópicamente, esta necrosis gaseosa pues nos da ese patrón, el de la necrosis que parece calcio, que parece queso, que es blanquecina, blanda, en la parte central de donde están ocurriendo esos granulomas. Entonces, de esa manera, aquí vemos nuevamente las lesiones tuberculosas, con su necrosis blanquecina, central, que recuerda al queso al requesón más bien, queso fresco. Bien, pasemos entonces ahora en los cuerpos extraños, pues de ejemplo, las suturas, bueno, pues hay una sutura que se tiene que reabsorber, pues se va a crear la reacción inflamatoria, pero con células gigantes de tipo cuerpo extraño. Casos, por ejemplo, de las foliculitis, o como ocurre a veces hasta con el acné, cuando hacen las importantes foliculitis que dejan atrapados a cabellos y que entonces van a actuar como cuerpos extraños, o si se enterraron una astilla o hay arenillas, yo qué sé, cuerpos extraños van a dar esa reacción con célula gigante de núcleos irregulares dispersos. Veamos otros ejemplos de lo que estaba en la lista de enfermedad crónica granulomatosa, hablando de infecciones. La lepra, en especial la forma lepromatosa, va a formar macroscópicamente, estas lesiones van a formar tumorcitos, van a formar nodulitos, ¿bien? Y microscópicamente se les reconocerán los macrófagos epitelioides y célula gigante multinucleada. Lo mismo ocurrirá en la lesmaniasis, en especial la alérgica cutánea, que va a ir formando lesiones nodulares que representan granulomas. En la forma ulcerativa también se llegan a presentar este tipo de alteraciones de granulomatosas. Vimos al principio del curso un ejemplo de estas personitas, en el caso de los niños, que son regurgitadores y que aspiran por esta condición leche, o que fueron paladeados con aceites, y entonces llegan las vesiculotas de grasa, las gototas de grasa, hasta lugares más profundos del pulmón, y entonces, ¿cómo eliminar? Mira, todos los puntititos azules pues son los núcleos de leucocitos, por acá serán los macrófagos. ¿Tú cómo van a poder las pobrecitas celulitas tan chiquitas acabar con estas gototas de grasa? Entonces, por eso terminan haciendo lesiones granulomatosas a estos cuerpos extraños. Bien. Y entonces, en mayor aumento, vemos las células gigantes multinucleares. Aquí está en esta imagen leishmanias, ¿sí? Cuando ya perdieron ahí sus flagelos y quedaron como mastigotes, y que se van fusionando los macrófagos unos con otros para tratar de englobar la mayor parte de estos parásitos, que son pues más difíciles de eliminar y provocarán una reacción crónica granulomatosa. No es el objetivo del curso presentar de que toda el desarrollo del tema de leishmanias, nada más será para poner un ejemplo. Bien, los hongos, también las infecciones micóticas, tienden a formar lesiones granulomatosas, con o sin necrosis centrales. Varios de ellos incluso hasta son de tipo de necrosis gaseosa y pueden confundir macroscópicamente hablando con que fueran lesiones tuberculosas, pero ya luego pues se demuestra que son hongos. Muchas otras de las micobacteriosis, porque una cosa es tuberculosis, que es provocada por Mycobacterium hominis o tuberculoso,
y otras las enfermedades por otras micobacterias que dan lo mismo, el mismo patrón inflamatorio granulomatoso. Aquí vemos cómo se vería dentro de un tejido bastante fibrótico las lesiones que son nodulares y que representan los granulomas. Aquí también estamos observando el cómo se van juntando granuloma más granuloma en un tejido que tiene mayor consistencia porque tiene fibrosis. Entonces son varias las enfermedades que característicamente presentan granulomas. Dicho de otra manera, el hecho que se demuestren granulomas también ayudan a precisar el diagnóstico de algunas enfermedades, porque se caracterizan en presentar esos granulomas. Las listas, aquí hay listas de Mycobacteriums. La lepra, pues es otro Mycobacterium, pero hablando de micobacterias, son varias las que pueden llegar a causar enfermedad, que si el avium, que si el intracelular, que si el fortuitum, que si el gondi, que si el kansasi, que si el gastri. Son muchas las micobacterias que existen en el ambiente y que en ocasiones se tornan patógenas. Mycobacterium scrofulaceum, que se caracteriza por procesos inflamatorios crónicos ganglionares, sobre todo ganglios del cuello, con material gaseoso que llega a fistulizar, que sale al exterior a través de la piel. Esa es la escrófula. Visto aquí el ganglio de esta persona, en donde la lesión inflamatoria crónica granulomatosa siempre va a mostrar fibrosis, grados importantes de fibrosis. Y bueno, y con las inmunológicas también, algunas enfermedades por cuestiones de reacciones inmunológicas, de alteraciones inmunológicas, van a presentar granulomas. Ejemplo, la enfermedad de Crohn se caracteriza porque primero presenta fisuras, grietas, que van desde la mucosa, atraviesan la pared del intestino y en la base de estas fisuras se van formando granulomas con células epitelioides, macrófagos epitelioides, célula gigante multinucleada, formando entonces estas lesiones nodulares, tumorales, granulomatosas, que llegan a ser tan importantes que hasta estenosan al intestino, impidiendo el tránsito normal del contenido intestinal. Bueno, pues le dimos un paseo a las enfermedades, a la inflamación crónica y las variantes especiales que son las enfermedades granulomatosas. ¿Qué se llevan con esta plática? ¿Qué te sorprendió más? Algo que no sabías y ahora sabes. ¿Quién nos quiere compartir qué aprendizaje nuevo se llevaron con esta charla? ¿Quién dice yo? Algo nuevo que hayas aprendido. Ya se durmieron, chicos. Angélica. Bueno, Y doctora, luego Valeria. aprendí mucho más de, pues, de lo que estábamos hablando de la inflamación granulomatosa. Pues realmente había sido un tema que nunca había yo abarcado, ¿no? Incluso en temas de inmunología, como que no habíamos llegado a ese punto. Y pues también me pareció muy interesante cómo fue presentando usted pues las imágenes de los pulmones en las distintas enfermedades, porque bueno, al final La eso, evolución, ¿no? De ajá, cómo puede ir evolucionando un daño. sí, porque Ok. al final es, pues creo que eso es lo importante, no quitarnos de la cabeza que lo estamos viendo, eh, porque al final van a llegar, o puede que tengamos pacientes que lleguen con la enfermedad, entonces nosotros tenemos que saber el curso de esa enfermedad, ¿no? Eh, Claro, lo que le está pasando es como que en tu mente ves al enfermo. Ya sabes, ejemplo, en un paciente tuberculoso, ves al enfermo, ya sabes que tiene fiebre,
pérdida de peso, sudoraciones nocturnas. Ya hiciste hasta el diagnóstico, viste sus radiografías, pero el poder imaginar el cambio tisular que está teniendo, cómo es realmente la base de su enfermedad, los sucesos, las batallas que se están librando en esos tejidos entre los leucocitos defensores y el agente micobacteriano. Así es. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ti. David. Sí, doctora, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención más que nada es, por ejemplo, que de este proceso de inflamación aguda, inflamación crónica, bueno, usted destaca que esto es algo que va de la mano o que más bien se solapa con la cicatrización. Es decir, que en tanto sucede la inflamación, al va a mismo suceder tiempo igual están dándose también los procesos de los procesos de reparación. Sí. Qué bueno que quedó bien claro este concepto, David. Valeria. Ok, doctora. Bueno, la verdad a mí algo que me pareció muy, no sé, interesante, porque realmente no sabía de este proceso, pero de que usted mencionó de que los macrófagos se unen sus citoplasmas exactamente para poder fagocitar un cuerpo extraño más grande de lo que ellos tienen capacidad, o sea, como uno solamente. Entonces, igual el cambio de la morfología de las células en cuanto a sus núcleos de las células gigantes, que pues unos se forman como una herradura en la periferia del citoplasma y por otra parte otros están dispersos en el mismo citoplasma. Creo que eso me pareció muy interesante y creo que no lo había no lo conocías visto. y ahorita No ya lo conoces. Qué bueno que ya conoces algo nuevo. Sí. De eso se trata, que vayamos todos los días aprendiendo algo nuevo, por lo menos no una cosa, muchas cosas nuevas. Y hablando de estas células gigantes, la observación, sobre todo en aquellas enfermedades granulomatosas que presentan la célula de tipo Langhans, los micobacterios no son gigantes, pero como son tan virulentos, igual pasa con Leishmania, igual pasa con hongos, que pueden ser por tamaño fagocitados por un solo macrófago, pero sin embargo son tan resistentes que los macrófagos intentan entonces unir sus fuerzas para procurar contrarrestarlos. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, son las 2:08, jóvenes. ¿Qué les parece si nos tomamos unos minutitos, 10 minutos para despejarnos? ¿Sí? Estirar las piernas, dejar otra vez la mente lista para lo que viene a continuación en la clase. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias. Nos damos unos minutitos. Bien.